Perspectivas. RTM. Entrevistas, música y lecciones de vida para tu caminar con Dios. Hola, hola, apreciado oyente de Perspectivas RTM. Nos alegra mucho saludarle una vez más en este espacio de transmundial.co. Y como siempre me acompaña mi compañera Tatiana Yepes. Tatiana, ¿cómo estás? Estela y queridos oyentes, muy feliz, muy emocionada por este episodio que traemos hoy a ustedes. Sí, señora, y con unas agradables noticias para nuestros oyentes. Y es que ingresa una franja, un espacio, una sección diferente a Perspectivas RTM, ¿cierto? Y esa sección se llama Perspectivas Misiones. ¿Cómo ves ese tema, Tatiana? Estela, muy interesante. Yo creo que es algo que a todos como cristianos nos compete y nos interesa. Y vamos a conocer mucho aquí en esta nueva sección. Sí, señora, y mira que es el deseo de Radio Transmundial, las misiones, llevar el evangelio, y como es nuestra campaña por estos días, que la esperanza se acerque a la gente, ¿cierto? Así es. Esperanza al alcance. Así que para que esa esperanza esté al alcance de todas las personas en todos los rincones, pues necesitamos las misiones. Y para hablar de este tema está con nosotros el pastor Joshua Young. Pastor, bienvenido a Perspectivas RTM. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los oyentes que están en este día escuchando la Radio Transmundial. Y bueno, estamos en diferentes lugares. Pastor, ¿usted dónde se encuentra? Yo me encuentro ahora en Florida, Estados Unidos. Ok, qué rico, está en Florida. Nosotros estamos aquí en Bogotá. Pastor, bienvenido y muchas gracias por aceptar hacer esta franja, este espacio con Perspectivas RTM, esta sección llamada Perspectivas Misiones. Gracias por ayudarnos a comprender lo que son las misiones y todo el trabajo que se desarrolla en medio de esto. Amén. Muchísimas gracias. Es una franja que va a ayudar a muchos a entender el aspecto de misiones, porque en el corazón de Dios hay misiones. Así es, amén, estamos de acuerdo. Bueno, entonces pienso yo que lo mejor es comenzar conociéndonos, ¿cierto? Nuestros oyentes ya conocen a Radio Transmundial, a nuestro streaming transmundial.co y queremos que conozcan al pastor Joshua. ¿Qué tal si nos comienza hablando un poco de quién es el pastor Joshua, cómo comienza en este mundo de las misiones? Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, como mi nombre dice, yo no soy colombiano, aunque hablo un poco de español, pero he nacido en Corea del Sur y soy coreano de papás que tuvieron que huir de la guerra de Corea del Norte. Entonces, Ujú. en los años 50 hubo una separación por causa de la guerra en Corea y se separó Corea del Norte y Corea del Sur. Y mi papá se casó y yo nací, mi hermano y mi hermana, nosotros nacimos en Corea del Sur, en una ciudad llamada Incheon. Ahora, ¿de dónde viene todo eso? Mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos ya eran cristianos en la Corea antes de la división. Y yo vengo de una familia cristiana. Aunque yo por mí mismo no he entregado mi vida a Jesús, pero estuve en ese ambiente y siempre estaba escuchando historias de la Biblia. Eso vino cambiando mi corazón, y al recibir a Jesús como mi Salvador personal, ahí decidí, yo tengo que hacer algo para la obra del Señor. Y no sabía en qué manera y cómo, pero Dios fue abriendo las puertas y hoy me encuentro trabajando con pueblos indígenas tribales del Amazonas latinoamericano. Entonces, estoy siempre yendo al Amazonas desde acá, donde vivo ahora en los Estados Unidos. Voy para el Amazonas de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela. Más o menos eso sería mi historia. Qué bueno, Pastor Joshua. Bueno, tú nos estabas contando que tu familia salió de Corea del Norte hacia Corea del Sur, pero luego
sí, huyeron hacia diferentes países, ¿sí? ¿Cómo usó Dios ese trasfondo multicultural para prepararlo como misionero hoy en día? Sí, eso es, yo creo que es importante saber cómo Dios nos lleva en ese camino y si nosotros obedecemos, Dios hace todo. Entonces, mi papá salió para Bolivia, que está en centro de la América, país que no tiene mar, como Bolivia y Paraguay son dos países que no tienen mar en la América del Sur. Pero mi papá se fue a Bolivia y en Bolivia hablan español. Es de donde viene mi español, ¿no? Ah, Viví 9 años y medio en Bolivia. ujú. Después se cambiaron de país y se fueron a Brasil. Y en Brasil también aprendí el portugués. Y luego de varios años, unos 7 años y medio, se fueron a los Estados Unidos. Y nos radicamos, nos quedamos en los Estados Unidos. Me convertí en un estadounidense por motivos de trabajo y todo, ¿no? Y cuando me formé en el seminario y ya me ordenaron pastor, yo quería empezar una iglesia en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Pero Dios ya tenía su plano y fue revelando a los pocos y me dijo que ahora tenemos que ir para misiones. Y me quería enviar para misiones. Y yo digo, ¿qué misiones? Acá en Nueva York es un campo misionero, le dije no a Dios, porque todo el mundo viene a Nueva York. Ujú. Entonces, no habría un lugar mejor para hacer eso. Pero Dios colocó en mi corazón que había muchas tribus, pueblos indígenas en la selva que nunca habían escuchado el Evangelio. En las ciudades vemos que las personas tienen un acceso al evangelio. Las iglesias son accesibles, pero en la selva donde están estos pueblos tribales del Amazonas, eh, si no hay nadie que va a decirles el evangelio, a compartir el evangelio, ellos nunca van a poder escuchar del amor de Dios. Entonces, eso me movió y decidí obedecer, claro, por la ayuda de Dios y el Espíritu Santo. Y hoy trabajo ya hace más de 26 años con pueblos tribales en la selva del Amazonas. Ok, pastor. Y usted comienza a trabajar en estas misiones, pero su vida, su familia, cómo involucra y cómo Dios guía todo este tema de las misiones con su relación familiar. Sí, es una pregunta muy importante porque vemos que en el mundo de misiones, cuando vemos misioneros, hay conflictos en el campo, pero también hay conflictos y dificultades en la familia. Así Ujú. porque si tú haces misiones en la ciudad, tal vez las dificultades son diferentes, pero cuando estás en un campo remoto, primero viene la educación de los hijos. ¿Cómo mis hijos van a estar yendo a la escuela? Esas cosas. Entonces, hay muchos desafíos y problemas, sí, pero cuando la familia es unida, ¿y cómo se une una familia? A través de la palabra de Dios. Lo que hicimos fue así un culto familiar, siempre teníamos culto familiar y la visión que Dios nos ha dado no era solo para mí. Entonces, compartimos eso siempre con la familia y la familia toda estaba involucrada en la misión. Ni tanto que ellos puedan ir a la selva así, pero la base tenía que ser en una ciudad o una comunidad, pero ir a la selva no era para todos. Entonces, tuvimos que tener una base en la ciudad y a partir de esa base estábamos viajando a todas las comunidades a donde nos podíamos entrar. Qué bueno, pastor. Y yo quiero devolverme un poquito a cuando estábamos hablando de que Dios te dio, te puso en tu corazón ese llamado con las misiones. Pero quiero que ampliemos un poco más cómo fue ese proceso. O sea, Dios te dijo, vas a hacer misiones y tú dijiste, bueno, está bien, o fue un proceso un poco largo de aceptación, porque de pronto hay personas que en este momento nos están escuchando y que de pronto tienen ese llamado en su corazón y no se han decidido a dar ese paso. Quisiera que nos contaras un poco más cómo fue tu proceso. Amén, claro. Todo el proceso para misiones hay un proceso y Dios en cada paso te ayuda, te da la mano y lo importante creo que es obedecer.
porque yo cuando terminé mi seminario estuve a punto de ir para África. Mi deseo era servir en África, porque Ujú. pensaba que África era el campo misionero y los otros países como países de Latinoamérica, la iglesia está presente, entonces yo pensaba que no había necesidad, pero eso era lo que era, yo pensaba. Pero hay muchas veces si nosotros paramos y decimos a Dios, Dios, ¿dónde quieres que yo vaya? Yo creo que esa es la parte más importante. Y difícil también, porque algunas veces no queremos ir donde Dios quiere que nosotros Ujú. vayamos. Sí, total. Nuestro deseo sale más Ujú. eh, que el deseo de Dios, pero si realmente estamos dispuestos a que Dios nos use, porque la misión es de Dios y Dios hace las misiones. Y nosotros tenemos el privilegio de que Dios nos está dando este privilegio de poder participar juntos en la misión que Él hace. Bueno, entonces, en este proceso, yo, como le dije, quería ir para África, pero Dios dice América del Sur. Y como yo he vivido en América del Sur, mi primera reacción fue, no, no quiero, América del Sur, no, mándeme para un otro lugar que no me conozcan, ¿no? Ah, Ujú. pero, como les dije, viví 9 años y medio en Bolivia, 7 años y medio en Brasil. Un día Dios abrió mi corazón y me dijo, y yo lo escuché bien claro, diciendo que, ¿por qué crees que te mandé a Bolivia y a Brasil para que aprendas español y las Ok. Guau, culturas, a Brasil, guau, qué el bueno. portugués y la cultura? Es porque yo quiero usarte allá. Increíble. Bueno, si, si Dios te dice Ujú, eso, bueno, entonces hay que obedecer, ¿verdad? ujú. Y este proceso de obediencia, de entrega para el llamado de Dios no es fácil. Y, queridos oyentes, hoy les digo que no es fácil. Cada uno de ustedes puede tener un proceso diferente, pero tenga una certeza que si Dios nos ha llamado, Dios nos ha capacitado para que podamos obedecer a ese llamado y cuando nosotros obedecemos realmente 100% a ese llamado de Dios, entonces Dios ya preparó todas las cosas y nosotros podemos avanzar sin temor alguno. Amén. Qué importante esto con lo que estamos ya cerrando este primer programa de Transmundial.co de perspectivas RTM Misiones, porque hay algo que nos va a quedar en nuestro corazón y es Dios no te llama así de un momento para otro y te deja como en el aire, sino que Él está preparando tu vida desde el comienzo, desde que naciste, desde que estamos pequeñitos, Dios va preparando. Pero lo importante es que nosotros como cristianos podamos tener nuestros oídos, nuestros ojos bien abiertos y conocer a Dios para conocer también esas señales que Dios nos está dando y ese proceso en el cual Dios nos está llevando para que hagamos la tarea, para que cumplamos la labor a la cual Él nos ha llamado. Pastor, muchísimas gracias por compartirnos esto, pero su testimonio obviamente es más grande y queremos continuar escuchándolo. Así que, ¿qué tal si nos acompaña en otro capítulo más de Perspectivas Misiones hablando de su testimonio? Amén. Muchísimas gracias por este momento. Me encantaría volver y conversar con ustedes, así también para edificar la iglesia, no solo de Colombia, pero a todos los oyentes que esta Radio Transmundial alcanza a través de Perspectivas Misiones. Muchísimas gracias. Amén. Apreciado oyente, muchas gracias por estar en sintonía de Perspectivas RTM y recuerde, estamos inaugurando una sección más en este espacio y ya es Perspectivas Misiones, que va a ir un día a la semana, pero como estamos comenzando y queremos conocer el testimonio del pastor Joshua, entonces vamos a hacerlo 2 programas seguidos. Así que mañana por este mismo canal y a esta misma hora puedes continuar escuchando el testimonio del pastor y no se lo pierda, por favor. Esté en sintonía, pero ahora no se vaya a retirar. Hay más en transmundial.co. Bendiciones. Compártenos tu perspectiva del programa de hoy al +57 304 411 8020. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como RTM Colombia. Perspectivas.